Para determinar la incertidumbre de una serie de mediciones, lo primero que tenemos que hacer pues, es analizar la misma serie de mediciones, es decir, la muestra que obtenemos en una serie en condiciones de repetibilidad, obviamente. En este caso, por ejemplo, tuve una serie de 8 mediciones y en cada una de ellas tenemos un valor exactamente igual al anterior. Yo no puedo concluir que la incertidumbre sea 0 y tampoco puedo concluir que el valor del error sea también 0. Por lo tanto, necesito hacer un análisis del instrumento de medición que yo estoy trabajando. Cuando tenemos todas las mediciones con los mismos valores, damos por hecho que se trata de una serie de medidas reproducibles. En este caso, lo que yo tengo que hacer es analizar la resolución del instrumento con el que yo tomé estas mediciones. En este caso, mi instrumento de medición tiene una resolución de 1 milivol. ¿Por qué? Porque es el valor más pequeño que puede arrojar mi instrumento de medición. Vamos a suponer que fue en la escala de 200 milivolts, y el valor más pequeño que me puede mostrar es 1 milivol. En todo caso, la resolución es también 1 milivolt. Para estos casos, lo que tenemos que hacer para obtener la incertidumbre es hacer el siguiente cálculo. Delta de x va a ser igual a la resolución de mi instrumento, que es 1 milivolt, entre 2. El resultado de esto, pues obviamente son 0.5 milivolts. Con esto calculé la incertidumbre. En este caso, para sustituir o para agregar los datos utilizando la nomenclatura oficial, tenemos la siguiente información. X es mi valor central, en este caso el valor que se repitió en todas mis muestras, y delta de x es mi incertidumbre que yo calculé con este análisis. Por lo tanto, la medición de todo este merequetengue es igual a mi valor central, que es 17 milivolts, más menos la incertidumbre, que es 0.5 volts. .5 milivolts. Y así es como se representa la medición completa utilizando la tendencia central o el valor central más menos la incertidumbre que se calculó con este simple ejemplo. La resolución de mi instrumento entre 2. Con eso automáticamente puedo calcular esto, pero solo aplica en medidas reproducibles. En el caso de que en nuestra muestra, como el ejemplo de aquí ficticio, tengamos al menos una muestra diferente, es decir, un valor de todas las mediciones diferente a los demás, pues automáticamente yo debo deducir que se trata de medida no reproducible. Por lo tanto, el análisis que aplicamos con medidas reproducibles no funciona aquí. En este caso tenemos discrepancias, tenemos desde 17 milivolts, 18 milivolts, 16, 15, 18 hasta 20. Entonces la variación es bastante grande. Hay probabilidades de que nuestro instrumento no sea muy preciso que digamos, por lo tanto la incertidumbre debería ser mayor. En estos casos necesitamos hacer otro tipo de análisis. Primero, necesitamos obtener la tendencia central, es decir, el valor medio de todas estas mediciones. Para obtener esta tendencia central, que en este caso es X, hacemos un análisis estadístico de sacar promedio, un promedio tal cual, en el que sumamos todos los valores de las muestras y lo dividimos entre el número de muestras, es decir, vamos a sumar todos estos valores y lo dividimos entre 8, porque es el número de muestras que tenemos. Una vez obteniendo el resultado, pues obtenemos la tendencia central. Pues vamos a resolverlo. Bien, una vez que ya tenemos todas nuestras muestras y ya sabemos lo que tenemos que hacer,
procedemos a generar la media, que es un promedio. Sumamos todas nuestras muestras y dividimos entre el número de muestras. En este caso, la suma de todos estos valores es 138. Y lo dividimos entre el número de muestras, que vendrá siendo 8. El resultado de todo esto es 17.25. Este valor que tenemos aquí representa la tendencia central, que vendrá siendo X en mi fórmula o en mi nomenclatura de incertidumbre. Entonces vamos a borrar todo esto. Y ponemos esa X que vale 17.25. Ahora procedemos a analizar la incertidumbre. En este caso, recuerden que la incertidumbre para medidas no reproducibles se calcula como delta de X igual a valor máximo, es decir, la medición mayor menos la medición menor entre 2. Pues vamos a sustituir valores. En este caso, la medición mayor de toda la muestra que tenemos aquí es la muestra número 8, es decir, 20 milivolts, menos la medición menor. En este caso, la menor de la muestra es la muestra 5, que es 15 milivolts. Todo esto entre 2. Hacemos la resta, 20 menos 15, 5 entre 2, que vendrá siendo 2.5 milivolts. Y con esto calculamos la incertidumbre. Borramos esta parte, que no tengo más pizarrón, y anotamos aquí 2.5 milivolts. Haciendo una sustitución con la nomenclatura oficial, la nomenclatura completa, tenemos que la medición va a ser igual a X, que es mi tendencia central, es decir, 17.25 más menos delta de X, la incertidumbre, es decir, 2.5 unidades de medida milivolts. Las unidades de medida de la incertidumbre y las unidades de medida de la tendencia central deben ser las mismas. Obviamente pues estamos hablando de volts, pero como estamos utilizando el prefijo mili, debe utilizarse en ambos casos. Pero si se fijan, aquí lo borré, si se fijan, la parte del valor central no tiene ningún tipo de unidad de medida. La unidad de medida siempre va al final, después, en este caso, de la incertidumbre. Con esto nosotros podemos obtener una medición fiable de relativamente buena calidad de todas nuestras muestras, haciendo el análisis estadístico de la media y el cálculo de la incertidumbre. Esta es la forma de calcular, son las formas de calcular, mejor dicho, incertidumbre en el caso de medidas reproducibles y aquí en medidas no reproducibles.